misionero amado, con expreso, tu vida no expreso, tus sandalias no estás caminando, con expreso, tus pobrezas tesoro de Dios. A ver. Por ahí les han entregado una estampita de cosas, ¿sí? Vamos a cantar. Levántela si la tienen grande, si la tienen pequeño, si tiene la banderita, si tiene un pañuelo, si tiene lo que tenga en la mano. Levante la mano y vamos a cantar todos y todas, ¿les parece? La primera estrofa. La última vez dice: con expreso, misionero renovado, dice: con expreso, tu viñedo frutoso, con expreso, tus sandalias no estás caminando, con expreso, tu pobreza es tesoro de Dios. Muy bien, tenemos este fuerte aplauso para recibir. Vamos a tener este micrófono al predicador de este momento. Fray Omar, pase adelante, bienvenida a esta su casa, Fray Omar. Lo recibimos con un aplauso y un beso de cariño. Hola, hola. Bienvenido, Fray Omar. Sabe que aquí se le quiere mucho. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, paz y bien. Un gusto pues también para mí estar con ustedes. Otras veces hemos venido, pero recordar de hace 20 años que anduvimos acá con esta cipotada, ¿verdad? Entonces, es una alegría, como digo, estar, un gusto, un honor. Y como estamos hablando, felicitarles en primer lugar, porque el traer en peregrinación estas reliquias del Padre Cosme implica también el que la comunidad va caminando en madurez. Y así como nos enseñaron en aquel tiempo, pues alegra que en ese sentido entonces estén compartiendo y acompañando y se dejen acompañar también por la fraternidad actual. Entonces, por ahí se les ha repartido esta estampita del Padre Cosme, y si les parece entonces, iniciamos entonces con esta oración de intercesión, y usted pues ahí pídale la intercesión de aquello que en su corazón pues usted espera recibir del Señor. Entonces digamos juntos: oh Dios y Padre nuestro, que por los méritos de tu Hijo muy amado, Jesucristo, y su Santísima Madre, y la acción del Espíritu Santo, concediste al beato Fray Cosme Espesoto la gracia de ser un pastor ejemplar en defender los derechos de Cristo y de la Iglesia, promoviendo la reconciliación y la paz, socorriendo a los pobres, necesitados y afligidos. Haz, Señor, que yo pueda también vivir el santo evangelio de tu Hijo
y dígnate glorificar al beato Fray Cosme Pesoto, y concédeme por su intercesión el favor que te pido. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pueden sentarse. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 15, en los versos del 13 en adelante. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Esto para recordar entonces evangélicamente, no se puede entender a los mártires si no los entendemos desde esta doble dimensión de relación. Primero, el mártir es amigo ¿de quién? De Cristo. Y como es amigo de Cristo, es también entonces amigo de todos nosotros. Entonces, este es un elemento fundamental del ser cristiano. Yo no puedo ser amigo de Cristo y amar solo a unos. Que hay gente que me cae bien y hay gente con la que estoy de acuerdo y gente con la que no estoy de acuerdo. El amigo de Cristo aprende a amar a todos. Porque el amigo de Cristo identifica al ser humano. El amigo de Cristo no está viendo ni lenguas, ni raza, ni partidos políticos, ni grupos dentro de la iglesia. El amigo de Cristo no va a atender más al grupo Las Uñas de la Virgen María y no va a escuchar al grupo de los pañales sucios del niño Jesús. El amigo de Cristo va a escuchar a todo mundo. Y por eso es que esa amistad con Cristo es importante y es uno de los elementos que entonces, cuando se ve la vida de un mártir para declararle mártir, son una de las cosas que hay que examinar como iglesia. Por eso hay que saber distinguir que hay gente que muere y muere en sacrificio por algunos en la sociedad. La diferencia entre ciertos martirios y el martirio dentro de la iglesia es que la persona ha llegado a ser amigo de Cristo y por ser amigo de Cristo se entrega por todos. Una de las facetas de las que vamos a hablar esta noche es del Padre Cosme en su comprensión de la iglesia como madre y madre de todos. Si él era amigo de Cristo, entonces es amigo de todos. Y si ejercía este ministerio y esta vida dentro de la iglesia es madre ¿de quién? De todos. Ahora, una de las cosas que para bien o para mal ustedes encontrarán dentro de la espiritualidad franciscana, a diferencia de las otras espiritualidades, es que, como digo, para bien o para mal, porque depende cómo se lea y las circunstancias, hay una cosa bonita de nosotros los frailes, pero también es jodido y es fregado. No todos los frailes escribimos. Y entonces una de las dificultades cuando se recopila la vida de santidad de un fraile, sus escritos son pocos.
Entonces, es una limitante, pero también es una gracia. ¿Por qué? Porque si no hay nada escrito, ¿cómo se sabe la vida del fraile? Por el testimonio. Entonces hay que ir a hablar ¿con quiénes? Con todos los que le conocieron. Entonces, con Fray Cosme se ha tenido que ir a hablar con aquellos niños que agarraron piedras del río y las llevaban allá a la iglesia para construir la iglesia. Hoy, si estuviéramos en otro contexto, usted hoy pone a los hipotes, a los niños de 5, de 7, de 8 años a jalar piedras del río, ¿qué le va a pasar? Hoy le cae derechos humanos. Entonces, hay que ver también los contextos sociales en los que se da aquel momento y qué es lo que trata de transmitir en ese sentido la persona. Y la mejor forma entonces es de ir a hablar con quienes lo conocieron y con quién estuvo. Entonces, una de las facetas que encontramos es que para los que dan testimonio hubo una comprensión de que la iglesia es madre y es madre de todos. Ahora, para hablar de ese elemento, un primer elemento entonces que hemos situado ya es a partir del Evangelio que la vida de Cosme es centrada en Cristo. Por esta relación con Cristo entonces va a llegar a la comprensión eclesial. Y partimos entonces en recordar el testamento. Miren el testamento lo que dice Fray Cosme. Atención en caso de muerte improvisa. Presiento que de un momento a otro, personas fanáticas, ya está situando que son personas que no están haciendo un buen discernimiento. Hay cierto fanatismo. Cualquier cosa que se asemeje al presente es pura casualidad. Y por eso nos sirven para el discernimiento los mártires. En su testamento está hablando Cosme que hay personas fanáticas. ¿Será que hoy día tenemos personas fanáticas? Entonces dice, hay personas fanáticas que me pueden quitar la vida. Pido al Señor que al momento oportuno me dé fortaleza para defender los derechos de Cristo y la iglesia. Mire qué interesante en el testamento. Cosme no está pidiendo que cambie el otro. Cosme está pidiendo fuerzas para él ser capaz de mantenerse en lo que él ha creído y dar testimonio. Hay a veces que uno puede pedir en la oración que cambie el otro, ¿verdad? Ay, Señor, este hijo sin vergüenza, ¿por qué no le haces algo para que se convierta? O cuando está regresando a medianoche y con cierto olorcito en la boca y en el sudor el marido, ¿verdad? ¿Cuánto a veces en las oraciones pedimos para que cambie el otro? Cosme está en el testamento pidiéndole al Señor que le dé fuerza para él mantener y dar su testimonio. Morir mártir sería una gracia que no merezco. Es algo así como morir cristiano es una gracia, morir fraile es una gracia que yo no la merezco. Porque si soy fraile, si soy cristiano, es por gracia de Dios. Mire la consideración vocacional de Fray Cosme. Es una gracia que no merezco.
lavar con la sangre vertida por Cristo todos mis pecados, defectos y debilidades de la vida pasada, sería un don gratuito del Señor. De antemano, perdono y pido al Señor la conversión de los autores de mi muerte. Al Señor es que le está pidiendo. Hay otro personaje que a mí también me impacta bíblicamente, hay muchos, pero en términos bíblicos es algo así como este personaje que al tener un problema no fue a cambiar ni a quejarse con el Señor por los problemas, sino que le dijo sí al Señor. Y de los problemas que le provocaba el decirle sí al Señor, fue el Señor el que se encargó de arreglar los problemas. ¿Usted se recuerda de alguien que le dijo al Señor y ese sí le metió en problemas? ¿Quién en la Biblia le dijo, sí Señor, que se haga según tu palabra? Y miren, gran problemón que se le venía con el sí, porque el estar embarazada, el haber sido prometida, era para que morir asesinada a pedradas, porque engañó al marido. Pero fue María a explicarle y a convencer a José del asunto. ¿Quién fue el que convenció del asunto a José? Porque si uno le dice sí al Señor, el resto son problemas de él y él tiene que ver cómo enviar a su ángel y arreglarlos. María se ocupó de lo que era de ella. El resto era problema de Dios. Ese es el sano temor de Dios. Yo no me meto en lo que es de Dios y tengo que asumir la responsabilidad que es mía. Entonces, si su hija está con el marido que tiene, ese es problema de su hija. Si su hijo tiene la mujer que tiene, ese es problema ¿de quién? Y entonces, ¿por qué tiene que estar usted sudando calenturas ajenas? Entonces, Cosme dice entonces que él perdona. Y que el Señor vea cómo convertir a quienes le causen la muerte. Es problema de Dios convertirlos. No es problema mío. No era problema de él. Agradezco, y mire aquí viene esto también hermoso. De un lado hace una síntesis de su vida. Delega responsabilidades, pero aquí viene la parte de gratitud. Cosme agradece. Porque esto es un hilo fino, sutil dentro de la espiritualidad franciscana. Y ustedes mejor que nadie lo saben. ¿Qué sucede con aquel que anda con el hábito y es orgulloso, soberbio y no da gracias? ¿Qué dicen ustedes? Cuando ven a alguien con hábito y que es soberbio, orgulloso y no da gracias, ¿qué dicen? Por gusto está esa criatura ahí, ¿verdad? Porque ustedes saben distinguir aquel que cargue el hábito y va en continuidad de la espiritualidad franciscana. Y un elemento hermoso de la espiritualidad franciscana es que la persona sabe dar gracias. Por eso entonces Cosme no podía faltar esto en su testamento. Agradezco al Señor
agradezco a todos mis feligreses que con sus oraciones y sus manifestaciones de aprecio me han animado a darles el último testimonio de mi vida. Gracias a quien Cosme tiene fuerza para dar el testimonio de su vida. Gracias al pueblo de Dios con que él está. Y agradece las oraciones. Como nosotros agradecemos las oraciones que ustedes hacen por nosotros. Sin la oración de ustedes, este volado no camina, hermanos. Por lo tanto, tienen que salirnos callos en las rodillas, no solo a nosotros, también a ustedes. Un fraile sin vergüenza puede hacer sin vergüenza a la comunidad. Y una comunidad sin vergüenza puede hacer un fraile sin vergüenza. Pero igual, un fraile santo puede hacer la comunidad, y una comunidad santa puede convertir a un fraile, aunque sea el demonio andando. Porque el poder de la oración de la comunidad de fe sabe transformar. Y por eso Cosme está agradeciendo, porque es la comunidad de fe que le está animando a dar el último testimonio de vida. Para que ellos también sean buenos soldados de Cristo. Espero seguir ayudándoles desde el cielo. Y sin duda nos está ayudando. Mire entonces con el testimonio del testamento, un primer elemento básico central, que la persona haya tenido una experiencia real, fuerte y fundamental en Cristo. Y de ahí va a derivar lo demás. En Cosme está situado eso. Ahora, es bueno situar, recordar un elemento en aquella época importante que vivió Fray Cosme, del tipo de sociedad a la que vino. La Constitución de 1950, en el artículo 157, decía así: se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones, sin más límite que el trazado por la moral y el orden público. Ningún acto religioso servirá para establecer el estado civil de las personas. No se podrá hacer ninguna forma de propaganda política por clérigos o seglares, invocando motivos religiosos o valiéndose de las creencias religiosas del pueblo. En los templos, con ocasión de actos de culto o propaganda religiosa, tampoco se podrá hacer crítica a las leyes del Estado, de su gobierno o de sus funcionarios públicos en particular. Esta es la Constitución que recibe a Cosme Espessoto cuando viene de misionero. No se puede criticar para nada al Estado. Y hay de aquel que hacía eso. Y después eso se va a radicalizar en la década de los 70 y de los 80 de la historia ya conocida. Esto para decir pues que hay un ambiente en el que, aunque algo pueda estar mal como iglesia, hay una mordaza. Cuidado aquel que se atreva a desafiar las leyes del Estado. Hubo un momento, incluso en la década de los 80, los más viejos recordarán, el mayor Roberto D'Aubuisson salió por la televisión y decía: haga patria, mate un cura.
Y era la forma que cierto sector del pueblo salvadoreño y de la iglesia, porque había también gente dentro de la iglesia que tristemente estaban de acuerdo con perseguir a ciertos cristianos. Entonces es este ambiente en el que va a vivir Cosme. Acerca de la consideración de la iglesia como madre, al recoger el testimonio de los que han dado testimonio de Cosme, dice uno de los testigos: Fray Cosme hizo sentir a los miembros de su parroquia que la iglesia es madre, que acoge a todos, buenos y malos, ricos y pobres, soldados y guerrilleros. Como consecuencia a ese amor de la iglesia como madre, muchos de sus parroquianos colaboraron en la construcción de la iglesia parroquial, llevando piedras del río o ladrillos, incluso hasta los niños. Entonces aquí tenemos dos cosas. Vamos primero con los niños. ¿Explotación infantil? No. Y qué bonito cuando un niño participa de algo y de grande se le dice: aquí estuvieron tus manos, cómo cuida y protege aquello, ¿no? El templo, las paredes, colaboraron todos. Y luego, hecho dentro, ¿quiénes podían estar dentro del templo? Ricos, buenos, sinvergüenzas y santos. Por eso es que el testimonio de los mártires trasciende a la historia. Porque en la iglesia, hermanas y hermanos, no podemos prolongar las divisiones que la sociedad quiere provocarlas. A veces vivimos momentos históricos, sociológicos, en los que nuestros gobernantes o el sistema social quiere decirnos que unos de color valen, otros de otro color no valen nada. Que hay salvadoreños que todos tenemos el mismo pasaporte, el mismo DUI, pero no todos valemos igual. En cambio, en la iglesia, ¿quiénes pueden entrar? Todos. Así es que, por favor, tengamos cuidado si en las puertas tenemos agentes de migración. Hay en ciertas iglesias que tenemos agentes de migración y uniformados. Y depende de quiénes tengamos en las puertas, así es la gente que entra. Y en algunas iglesias, ustedes saben que cuando uno cruza fronteras, aparte de la fila que hace, si ven algo raro, a esa persona la llevan a cuartos especiales, ¿verdad? A registrarle todo y a escanearle todo. Y depende de eso, si pasa o no pasa. Miren, hay en algunas iglesias y algunos sectores eclesiales que hay cuartos especiales antes que la persona llegue aquí a recibir. ¿Y quién es el que debería de recibir el cuerpo y la sangre del Señor? ¿Para quiénes vino Él? Dijo. Pero hay cuartos de migración ahí que dice: usted está en pecado, no puede pasar. ¿Me doy a entender?
Y no se quedaba solo con el templo. Ustedes se recuerdan que durante la guerra existió un grupo paramilitar llamado Orden. ¿Qué era Orden? Era uno de los escuadrones de la muerte. ¿Cómo hacía Orden para saber qué cristianos había que asesinar, a quién había que asesinar? Se metía ahí en medio de los cristianos y eran los famosos orejas. Entonces, debido a eso, dentro de las comunidades tenían temor de qué hablar, qué decir. Y en los testimonios dice la gente, el padre Cosme les confortó y les animó diciéndoles que no se debe de ser cristiano solo en los momentos buenos, sino también es necesario testificar la fe en los momentos difíciles. Delante de los orejas, no les dijo Cosme, identifíquenlos y sáquenlos. Al contrario, si tienen orejas, testifiquen ahí su fe. Qué fraile más imprudente, ¿verdad? Es que el mártir apela a la convicción de fe. Usted está en esta iglesia y en este templo por conseguir un cipote, una cipota, un bicho, una bicha, ¿o por qué? Parece ser que cada quien anda consiguiendo su volado entonces, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué usted está en esa iglesia? ¿Ah? A ver, 1, 2, 3, ¿por qué está usted aquí en esta iglesia? Pues vamos a pedir al Señor, a Fray Cosme que entonces interceda y que pase aquí el colador de a ver cuántas orejas tenemos por acá. Porque el siguiente elemento entonces que apela el mártir es: no podemos evadir los momentos de dificultad. La fe cristiana se caracteriza porque partiendo de esa relación con Él, se es capaz de dar testimonio en donde sea y con quien sea. Habían orejas en medio, dice. La fe cristiana no es solo para cuando hay flores. La fe cristiana también es soportar los momentos de caminar sobre las espinas. Por eso a quienes se casaron, hicieron una promesa: en las buenas, en la salud, no solo cuando hay plata, en la pobreza también. No solo esos primeros años en los que el cuerpo funciona bien, también cuando ya el cuerpo ya no funciona. Porque no es solo eso. El amor es mucho más profundo. Y dice entonces también en el testimonio que a los feligreses les confortaba que el padre Cosme oraba mucho y que tenían la fe en la oración. Se sentían acompañados y confortados por la convicción de que él estaba orando por ellos.
La gente dijo aquello y en el testamento que encontramos, que él oraba por ellos y que esperaba seguir intercediendo por ellos. Entonces, mire, las dos cosas llegan al mismo punto. Otro elemento hermoso, dice, en el ejercicio del sacramento de la confesión. Hacía sentir el amor de Cristo por el alma que sufre. No era una confesión de solo escuchar y dar penitencia, sino que hacía sentir una atención primaria a sanar las heridas provocadas por el pecado. Y luego imponía la penitencia. Es decir, mire, padre, fíjese que yo odio a mi papá. Yo odio a mi mamá. Esto está significando que hay una herida de papá y mamá. Por más que usted rece, si usted no va a hablar con papá y mamá, eso no se sana. Hay cosas que es necesario hablarlas cara a cara con la persona. Cuando se puede. Hay otros momentos que no se puede y Dios también da la gracia. Pero hay heridas que hay de padres a hijos y de hijos a padres. Es necesario hablarlas. Hay heridas que se están tocando el marido a la mujer y la mujer al marido. Es necesario sentarse y hablarlas. De eso se encargaba Cosme y después buscaba la penitencia. Quiere decir entonces que con Cosme la gente la pensaba para irse a confesar, ¿verdad? Porque hay gente que agarra la confesión como irse a lavar las manos a cada rato. ¿Y cuál es el problema de lavarse las manos a cada rato? Que ya ni pone atención dónde se ensucia y cuándo se ensucia. Cuando no hay agua, entonces uno cuida de no ensuciarse, ¿verdad? La confesión es el momento de lavar. Pero lavar a partir de la conciencia de querer cambiar. Por eso hay que tener cuidado con las confesiones demasiado constantes. Porque entonces hay que ver cuánto es realmente la actitud de querer cambiar. Cuando uno sabe lo que significa andar con el cántaro de agua y caminar 2 kilómetros, ¿en qué va a ocupar usted esa agua? ¿La va a botar? ¿La va a desperdiciar? A nivel sacramental es así. Un último elemento que tocó él en la homilía de ese día que lo asesinaron es también que asume la condición de denunciar el pecado. En esa homilía él fue capaz de predicar que en la iglesia no se trataba de hacer como Caín y Abel, porque él denunció en esa homilía que había gente caínes en la iglesia y que a la denuncia de esos caínes es que el ejército iba a asesinar a los pobres Abeles dentro de la comunidad parroquial. Y también él fue capaz de ir a denunciar las acciones del ejército de espionaje, los asesinatos,
los borbandeos. Uno de los testimonios interesantes en ese sentido es que hubo el asedio del ejército a una comunidad, varios heridos los llevaron a la casa parroquial y al ver la clase de heridos y la cantidad los atendió, pero después se fue al cuartel y le dijo al comandante que por favor tenían que investigar esas muertes y esos heridos, y que le daba unos días para esa investigación, que si no, él mismo iba a escribirle al ministro de Defensa. Cuando él llega, preguntando por el comandante, entonces le dicen que ya lo van a atender, pero él está ahí a esperar y esperar y esperar. Al ver que no lo atendían, él se levanta y se fue directamente a la oficina del comandante. Esperó los días de investigación y al no recibir ninguna noticia, él escribió al ministro de Defensa denunciando que había habido una violación a los derechos humanos, maltrato a la gente en aquel lugar, y el comandante fue destituido. Corre en riesgo su vida. Es capaz de tomar ciertas determinaciones que rayan en un conflicto con la autoridad social. Y si Dios ha hecho al ser humano, todo ser humano en este mundo es hijo, entonces la iglesia tiene que defender a los cristianos o al Hijo de Dios. Aquí ya no los veo claros. ¿A quién tiene que defender la iglesia? ¿La iglesia tiene que defender solo al cristiano o tiene que defender al Hijo de Dios que vive en este mundo? Bendito sea Dios. Eso significa que hay seres humanos en este mundo y que se consideran no cristianos. A esos incluso la iglesia tiene que defenderlos y protegerlos. Por eso Cosme defendió a todo mundo. Y por eso los muertos recogió de todos los muertos. Podemos seguir, pero baste a veces quedarnos con ciertos elementos para también procesarlos. No es fácil a esta altura todavía, hermanos, en la iglesia, vernos todos los que estamos, realmente vernos como hermanos y querernos como hermanos. Y esa dificultad dentro de la iglesia la tenemos también a nivel social. Todavía a nosotros los guanacos, los salvadoreños, nos cuesta vernos todos como hermanos. Y por eso a veces tendremos de querer estar a favor de defender a unos y maltratar a otros. En razón de optar por unos, despreciar a otros. La gracia es cómo pedirle a Cosme que nos ayude para ser amigos de Cristo.
siendo amigos de Cristo, que a partir de esta amistad con Cristo podamos relacionarnos con todos. No solo con quien me gusta, sino relacionarnos con todos. Y a partir de relacionarnos con todos, que esta iglesia, todo aquel que quiera entrar, pueda ser acogido por sus hermanos y sus hermanas. De modo que entonces, aquel que simplemente ha llegado hoy, como aquel que tiene 25, 30 años de estar en la iglesia, todos puedan decir, esta iglesia es iglesia mía. Y esta iglesia es mi madre. ¿Por qué? Porque la madre quiere más al hijo que se porta bien y menos al que se porta mal. La iglesia, la mamá, ¿a quién quiere más? A todos los quiere igual. Si eso es un ser humano, ¿cuánto más debe ser la iglesia? ¿Y cuánto más es Dios? Entonces, por eso, con justa razón, pidamos entonces a Fray Cosme que nos ayude, que interceda por nosotros, para que podamos entonces seguir creyendo, seguir caminando en esta iglesia que queremos, que sea de todos, que sea para todos y que sea una madre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Que viva Fray Cosme! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva la iglesia! Dios les bendiga, muchas gracias, y que la sangre de nuestro hermano Cosme estos días peregrinando en medio de ustedes dé frutos de santidad, de entrega y de amor. Más aplausos a Fray. Gracias, gracias. Bien, paz y bien. Vamos a proceder en este momento a la veneración de la reliquia. Vamos a hacer de la siguiente manera. Los ministros que están encargados del momento de veneración pueden tomar la reliquia. ¿Quién está responsable de la reliquia? ¿Quiénes están responsables de las velitas? Se vienen acá al centro, por favor. Los demás hermanos y hermanas pueden hacer una fila india. ¿Sabe lo que es una fila india? Una fila de uno en uno, de aquí hacia atrás. Entonces vamos a proceder así. La veneración no es adoración, ¿verdad? Adoramos a Dios. A la reliquia la veneramos. En el fondo adoramos a Dios, pues que llamó a la vida a Fray Cosme. Entonces, de uno en uno va a ser simplemente 5 segundos, 10 segundos de veneración. Simplemente puede tocar la reliquia, santiguarse, puede hacer una inclinación, una genuflexión, y el que va saliendo va a ir a tomar su merienda, ¿sí? Creo que hay una merienda, dicen los hermanos, me parece. Entonces, hagamos la filita, por favor, y agarrémoslo con calma. 5 segundos, 10 segundos máximo por persona, y como en la fila ya vienen en actitud orante, pues esto va a ser rápido. Y mientras van procediendo a la veneración, esperamos que el
coro, el solista, el tecladista, el guitarrista, la primera voz y la segunda voz nos entonen un cántico a Fray Cosme Espesoto. La reliquia, ya sabemos, es un trozo de algodón con sangre, es reliquia de primer grado porque la reliquia en sí es la sangre que el mártir derramó en fidelidad a Cristo. Entonces, con todo respeto y devoción, comienza el momento de la veneración. Se acerca cada uno, puede hacer una inclinación de cabeza o puede tocar el relicario y santiguarse, puede hacer una genuflexión si lo desea. Cantamos. Enviado de tierras lejanas, tu misión aceptaste con amor. Ser misionero siempre fue tu anhelo, fue el sueño de tu juventud. En 1950 arribaste a El Salvador, italiano de nacimiento, salvadoreño de corazón. Ruega por nosotros, Fray misionero, ruega por nosotros, siervo de Dios, ruega por nosotros, tu segunda patria. Ruega por nosotros, siervo de Dios. Cuidando la fe de nuestro pueblo, quisiste iniciar tu labor al construir un bello templo que fuese digno del Señor. Sembraste la vida en Ismero, promoviste la educación. Pueblo de San Juan Alto, te ofrece inmensa gratitud. ruega por nosotros, fraile misionero, ruega por nosotros, siervo de Dios, ruega por nosotros, Tu segunda patria. ruega por nosotros, siervo de Dios. Devoto de la Eucaristía, celoso del templo de Dios, enfermo y necesitado, tú siempre fuiste en el hecho, cercano al sufrimiento del pueblo, mediador en favor de la paz. Tú fuiste fiel hasta la muerte. Presiento que de un momento a otro personas fanáticas me pueden quitar la vida. Pido al Señor que Sí, a la merienda. me dé fortaleza para No sé qué más sigue. de Cristo y de la Iglesia. Qué bien. Morir mártir sería una gracia que yo merezco. Lavar con la sangre vertida por Cristo todos mis pecados, defectos y debilidades de la vida pasada sería un don gratuito del Señor. De antemano,
tu segunda patria, ruega por nosotros, siervo de Dios, ruega por nosotros, siervo de Dios. Después de la merienda, los que tengan ánimo y valor, ojalá que todos, regresamos acá a la iglesia para un momentito fuerte de oración. Seguidamente vamos a resguardar las reliquias, ¿verdad? Entonces corran la voz con los demás que andan merendando por ahí, que al pasar la merienda, volvemos a la iglesia, los valientes, los valorudos, y vamos a tener un momento de oración. Enseguida daremos una vez más la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo con la reliquia y procederemos a resguardarla. La distinción realmente no la merezco. Testimoniar con mi vida, ser mártir de la fe. Tal distinción realmente no la merezco. Testimoniar con mi vida, ser mártir de la fe. Simplemente cumplí mi deber, anuncié el evangelio de Dios, reconstruye mi iglesia, escuché, para la gloria del Padre. Tal distinción realmente no la merezco. Testimoniar con mi vida, ser mártir de la fe. Tal distinción realmente no la merezco. Testimoniar con mi vida, ser mártir de la fe. Simplemente seguir al Señor, me dejé conducir por la fe, ser un fiel instrumento de paz, fue mi regla de vida. Tal distinción realmente no la merezco. Testimoniar con mi vida, ser mártir de la fe. Tal distinción realmente no la merezco. Testimoniar con mi vida, ser mártir de la fe. Después de la merienda, esperamos que un bonito grupo de hermanos y hermanas regresemos a la iglesia para un momentito especial de oración, breve, seguramente 10-15 minutos, y enseguida vamos a resguardar la reliquia, la cual será expuesta nuevamente mañana, tipo 2 de la tarde. He oído de ti, a mujeres y a hombres, a frailes y hermanos, hijos del pueblo. He oído de ti, que eres Padre Cosme, sordo venido de Italia, un misionero. He oído de ti, tiempos de guerra,
Los grupos de hermanos se enfrentan a muerte en lucha sin fin. Eres franciscano, bautizas de todos y así lo dijiste. Esto no va a seguir. Fray Cosme Soto, he oído de ti, que tú desde el cielo prometes ayuda, que ruegas por mí. Fray Cosme Soto, he oído de ti, que tú desde el cielo prometes ayuda, que ruegues por mí. He oído de ti a niños y a jóvenes extraños y aledaños, he oído de ti. Nos llevas a todos al encuentro con Cristo, cumpliendo tu sueño de ser misionero, llevando a Jesús. Fray Cosme Soto, he oído de ti, que tú desde el cielo prometes ayuda, que ruegas por mí. Fray Cosme Soto, he oído de ti, que tú desde el cielo prometes ayuda, que ruegas por mí. Lo apago.